Arte para Todos. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Encuentro, Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy les hablaremos sobre una exposición que se encuentra en uno de nuestros recintos favoritos, que es el Exteresa Arte Actual, en donde Jimena Labra montó una exposición de nombre Transverberaciones, que estará hasta el 13 de febrero y que dialoga de manera interesantísima con el espacio, como es buena costumbre del Exteresa. Pero antes que nada, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Encuentro, Arte para Todos, en donde podrán consultar todas estas referencias de las que vamos a hablar a lo largo de este espacio y recordarles que nos pueden encontrar en defrag.mx, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden, Encuentro Arte para Todos. Bueno, para hablar de transverberaciones, Oyuki nos va a ayudar a entrar en contexto sobre quién es Jimena Labra. Hola, Oyuki. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, Jimena Labra es una artista mexicana. Nació en el 72 y tiene una licenciatura en diseño gráfico y un máster en arquitectura, lo cual nos da mucha idea de por qué es que trabaja siempre con estos proyectos en espacios públicos, hace instalaciones, collage, video. Y bueno, esta exposición que nos presenta en el Exteresa, que pues no sé si les hace sentido, pero el Exteresa se llama así porque está dedicado a la Santa Teresa de Ávila, a la cual ella mete en diálogo con sus piezas el espacio y le llama transverberaciones. Esta palabra pues no es muy común, pero significa traspasar y se refiere a esta experiencia mística que esta santa experimentó cuando sintió que su ser, su corazón, fue atravesado por una flecha y sentía este fuego sobrenatural que salió por sus entrañas. Bueno, pues esta es una historia que ha sido también representada en la historia del arte por Bernini, que hay una escultura muy famosa. Ya teniendo la idea de que esta palabra tiene esta carga mística y este significado tan especial, pues la exposición nos recibe con una pieza que nos deja atónitos. ¿Cómo ves, Berito, la pieza que nos recibe? Vamos a hacer el ejercicio de la descripción de la obra para que nos demos una idea y ya con las imágenes que están en redes pues ya la verán. Pero digamos que entras al templo y te encuentras con un telar como de 5 metros que tiene una imagen de la boca abierta de un tiburón. Es una boca gigante. La imagen está en composición, tiene la composición como de, más bien de triángulo, y en la parte superior se ve un cubrebocas flotando como al nivel del mar, un cubrebocas blanco. De fondo está toda la imagen está con tonos azules y negros. Y caminando por el centro de la boca, entras pisando un camino angosto formado de ladrillos amarillos que te llevan hacia una escalinata, o sea, caminas todo hasta el fondo, como hacia al altar, al altar, y entonces vas pisando este camino angosto formado con ladrillos amarillos que te llevan a una escalinata, unos escalones anchos, altos, donde subes a un trono hecho con el mismo material. Y en el respaldo se encuentra un orificio en forma de círculo que cuando te sientas y volteas, ya sentado, ves la otra cara, o el lado opuesto, digamos, de la cortina del tiburón, pero ahora te encuentras con una imagen que tiene un resplandor de tonos amarillos, azules y rosas, con un triángulo en medio inverso en el centro y está rodeado de varios triángulos que van formando como una secuencia, creciendo en secuencia. Ustedes, ya descrita la obra, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué me cuentan de su experiencia, Maika? Justo, entonces es este como telar enorme que de frente tiene esta parte del tiburón y cuando llegas al extremo de la pieza y volteas, tienes en el revés pues este resplandor. Pero la verdad es increíble porque llegas nuevamente, ¿no? Y con lo primero que te enfrentas es con este camino que sale pues, como de la nada, ¿no? De estos ladrillitos, como de mucha textura, de un colorcito muy particular, que es largo, tienes que caminar bastante hasta eso, ¿no? Y de pronto tienes de frente la boca de este tiburón enorme, con estos dientes, con estos colmillos, que queda claro que lo que sea que muerda,
lo va a desgarrar, ¿no? Y entonces volteas un poco más hacia arriba y ves un cubrebocas, justo que nos comentabas, Vero. Y cuando yo veo este cubrebocas es cuando digo, uy, chin, soy yo la que va a pasar por ahí, soy yo la que va a ser devorada por este tiburón. Y entonces, pues, ni pex, ¿no? Así, empiezas a caminar y pasas por la boca del tiburón, la atraviesas como si pasaras por este portal, ¿no? Hacia el más allá, hacia la otra vida, y sigues caminando y subes por estas escalinatas. Y luego, ¿tú cómo viviste esta parte del trono, Yuki? Pues la verdad es que es una pieza impactante porque está adentrada en la nave central. Y estas telas, estos pendones son de piso a techo. Entonces no hay manera que escapes de la imagen. Y de repente ves este camino y dices, bueno, lo podré caminar, porque ya saben que hoy en día está difícil saber si las piezas se pueden tocar y si se puede hacer. Entonces, pues ahí los custodios te ayudan y te dicen que sí puedes caminarla. Y me sentía como en el Mago de Oz, siguiendo el camino amarillo, ¿saben? Porque también la imagen del tiburón me remitía a la película al cartel de la película de Tiburón, solo que en lugar de la muchacha estaba el cubrebocas. Uh-huh. Entonces dije, bueno, estoy como en una película o en algo. Y sí, ya caminando, me llevé una impresión al ver que del otro lado de los pendones la imagen era completamente diferente e inesperada, porque ves este resplandor. Y ya en el trono me sentaba y me paraba y me encantó esa sensación que te da estar sentado en un trono. Es algo muy particular, pero que además que esta sensación te la da el espacio per se, porque a lo mejor estás a la altura en donde por lo general está la cruz, tienes que estar a una altura diferente de los demás, ¿no? No sé si tal vez esa era la intención. También como que sugiere esta elevación, ¿no? En donde pues ya no estás en el espacio terrenal, ya pasaste por umbral. Te comieron, te devoraron, pasaste a otra, ¿no? Composición, uh-huh. Y ahora eres un ánima ligera que vuela por los espacios. De yo estar en la entrada del recinto antes de pasar por esta cortina del tiburón y verlas o ver a alguna de ustedes dos sentadas en ese trono desde afuera, desde donde estaba yo, ¿no? Sin ver a lo mejor lo que ustedes ya estaban experimentando con el resplandor que se ve detrás de la cortina del tiburón. Y yo las veía así súper lejanas, pero subidas en ese trono y sentadas. Y ese orificio de círculo se les veía como aureola, estas aureolas doradas que... Sí, como estos... Y yo recuerdo mucho de verlo en los Pantocratos, ¿no? En estas imágenes de Jesús, en donde justamente se diferencia a Jesús en su divinidad del resto de todos los personajes, justamente por este halo. Y por eso le llaman Pantocrato. Ahorita vamos a hablar de la que sigue, que está en el área que sería la capilla. Y es un espejo de agua que está situado en el cuadro central, y lo que se refleja en el agua es toda la cúpula restaurada en donde están estas pinturas de ángeles y toda esta historia religiosa. Y cuando lo vemos, pues experimentamos el espejo más bien el espacio a través del espejo, así como el libro de Alicia a través del espejo, en donde llega un punto en el que quieres traspasar ese espacio, quieres meterte, quieres aventarte, porque se crea la ilusión del vacío. El fondo de imagínense un cuadrado, es negro y tiene el agua, entonces de alguna manera se hace este diálogo entre lo que podría ser el vacío y lo que estás viendo. Y al asomarte, porque te queda pues a la altura de los pies, te asomas y de verdad hay un impulso en ti de lanzarte, ¿no? No sé cómo lo vivieron. Sí, como este vértigo, ¿no? Sí. Y que además es increíble porque alcanzas a ver la cúpula con una nitidez
Sí. sorprendente que no te imaginas. O sea, sí, como si de verdad fuera otra vez una transverberación, un portal, esta entrada hacia otra dimensión paralela, ¿no? Como si fuera en Twilight Zone, ¿no? Y en donde, o sea, me imagino perfecto metiendo yo mi mano y yéndome hacia esa otra, pues, dimensión desconocida. O sea, el simbolismo del espejo es algo muy particular en la parte mística, ¿no? O sea, el espejo como reflejo del alma, el espejo como trascender a un sitio donde así tal cual se ve, ¿no? En el reflejo que infinito, lejano, vaporoso, como en donde no sé si el artista tenía algo que decirnos con el agua, ¿no? Porque el agua, si te fijas, el agua está presente tanto en la entrada del tiburón como en el, pues acá con el espejo. Y el agua... Es que, bueno, aparte de que el agua es vida y tiene 1000 significados, me refiero a esta parte de cuando tú entras al agua, ¿no? Cuando te echas un clavado al agua, sientes como suavemente entra, ¿no? O sea, es como, es placentero, o sea, para la gente que no tenga algún trauma con el agua, que ese es otro rollo, yo creo que es suave, ¿no? Bueno, es suave si entras despacio, si entras en este mundo donde de traspasar como suave, ¿no? Claro, sí, además siempre te pone en un estado diferente, tal vez un poco más calmo, ¿no? Pero tu cuerpo experimenta sensaciones de una manera diferente en el agua que afuera, ¿no? Tan solo pues, pesas menos, sí. Tú nos dijiste algo muy particular en este espacio, Vero, que el sonido en este espacio del Exteresa era muy diferente a los demás espacios. Porque no es un sonido ensordecedor, ¿no? No era el silencio normal. Es un silencio que se escucha, ¿no? Es un eco que no necesitas hablar porque te recoge. Les vamos a subir imágenes y videos de esto, porque además en el reflejo pues vemos los vitrales, la luz como entra de los vitrales que rodean esta cúpula y que pues crean un efecto bastante interesante, porque de hecho tú puedes transitar los 4 lados del cuadrado, espejo que está en el piso, y también desde cada lado se ve algo diferente. Y yo creo, no sé si eso es algo, bueno, seguramente es intencional, porque estas piezas no son para verlas de una manera plana como vemos una obra bidimensional colgada en un museo. O sea, estos espacios tienen que transitarse y tú tienes que experimentar las piezas desde los diferentes puntos de vista que te da el recorrido, digamos, que está permitido. Y creo que eso es un acierto. Y luego además tenemos la parte como de las letras, ¿no? De este espejo negro de agua, que casi yendo por el contorno, tiene una frase que dice: es vuelo suave, es vuelo sin ruido. Y las letras finales de la palabra ruido, es como si se las llevara la corriente o si empezaran como a desprenderse de la palabra, ¿no? Desordenado. Entonces... pues eso también nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Tú qué interpretas de esto, Beth? Es que la palabra, ya cuando ella involucra la palabra, es porque, por ejemplo, ahorita que dijiste de la palabra en esta pieza, ella en la primera pieza donde estábamos atrás del trono están unos escritos de una sincretización de los frailes franciscanos con los prehispánicos, o sea, con los indígenas. Y es este sincretismo de palabras que no entiendes, pero que hablan con una misma mística. O sea, finalmente las palabras traen como energía, ¿no? Y tanto por su significado, pero también por todo lo que fueron y han sido a través de la historia. Y pues no olvidemos que esta obra pues fue basada en las palabras
en las palabras de Santa Teresa. Entonces, pues son como órdenes, y cuando las estás leyendo y tienes la experiencia de verte en el espejo y de ver el reflejo, te está remitiendo a tener una experiencia, o sea, de conectar de la parte vivencial, ¿no? Con lo más íntimo, porque nadie te dice nada y sin embargo, o sea, te dice nada y te dice todo, porque con una palabra pues hace más ruido que si te dijera un discurso, ¿no? O no sé ustedes. A mí me llamó la atención que dijera, o sea, que terminara sin ruido, porque además este espacio es un espacio de mucho silencio. Bueno, no sé, me imagino cuando fuimos entre semanas, no semanas sea así, digo en fin de semana sea así, pero tú por lo general cuando exploras la exposición vas en silencio, y tal vez esta pieza y esto que dice al final de sin ruido a mí me lleva a pensar en esa parte, o sea, que también este texto está pensado para este espacio en particular, o sea, que no dejó nada al azar, que tanto la museografía como la curaduría y la pieza per se están muy, muy bien pensadas. Sí, al final, o sea, pareciera de pronto una obra, podría tomarse desde una perspectiva tanto superficial, pero no necesariamente, tiene un montón de simbolismos, ¿no? Tiene un montón de historia, porque muchos de los elementos con los que está construida se toman de otras religiones y de otras culturas y de otros tiempos en la historia, ¿no? Que son como muy importantes y que el artista las utiliza como inspiración. Pero, ¿tú qué dices, Vero? No sé, me pongo a pensar de que hay un escrito que yo leí de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, que luego les vamos a compartir, en donde este señor lo que hace es hacer una reflexión sobre la palabra experiencia. Y los escritos de Santa Teresa, de las palabras que más se repiten en sus escritos es experiencia. Y el significado de experiencia como tal es que te lleva, o sea, que es algo que te va a llevar, es un camino que te va a llevar a algo. O sea, viene de experimento. Entonces, yo supongo que la exposición para mí se basa en experiencias, en caminos que tú recorres que te llevan a tu interpretación. Y porque además la muerte seguramente es una experiencia individual, ¿no? O sea, pasar por el tiburón y pues hacer como que pensar que ya te moriste y pasaste al otro lado. Es más bien pues una experiencia, o sea, un camino, o sea, y fíjate cómo de manera tan simple puedes relacionar la experiencia de morir con la experiencia de vivir. Y dentro de la exposición, este recorrido cierra con una pieza en donde vemos elementos que ya son más claros con la narración de la experiencia de Santa Teresa, porque está en un espacio que es oscuro completamente y podemos ver una flecha colgando desde el techo, queda en la parte central con una punta que se ve dorada, pero antes de llegar a la punta hay un prisma, el cual es iluminado por una luz, un foquito viene del lado derecho y se refleja, gracias a la refracción de la luz, un arco iris en una figura de un santo que está en este mismo espacio, y esto está... Y es que el prisma es transparente, ¿no? Es como una especie de acrílico o digamos vidrio por donde pasa la luz y se descompone, ¿no? Justo. Y flanquea la flecha y a este espacio dos espejos. Yo creo que no sé, han de ser de 2 metros por 3, algo así. Son bastante grandes. Cuando tú los transitas, pues te da este efecto del espejo infinito. Te reflejas tú en una infinidad de... Sí, te ves en ¿no? Reflejado sin fin.
Sí, porque se hace como una especie de sándwich, ¿no? En donde tú estás, o sea, la flecha está en medio, tú estás a un lado o alrededor, y en los extremos están estos dos grandes espejos. Y como dices, el espacio está completamente a oscuras y solamente hay un rayito de luz que pasa por el medio de la flecha y que termina iluminando el rostro de este santo a manera de arco iris. Entonces toda esta escena se ve repetida una y otra y otra y otra y otra hasta el infinito. Infinito. Exacto. Y hay unos textos en la parte de abajito de donde está el santo que son extractos del poema, o bueno, de los escritos de Santa Teresa narrando su experiencia, su transverberación. Exactamente. La cual, al parecer, está íntimamente relacionada, ¿no? La palabra parece que se asocia de inmediato con Santa Teresa. Sí, porque además no es la primera referencia que se había hecho en el arte a esta transverberación, a este acto. Bernini lo hizo en una escultura que está fenomenal y monumental, y vemos estos elementos que se repiten a lo largo de la exposición a manera de como de pistas, ¿no? Vemos como en la primera pieza este resplandor, en esta está la flecha, y no sé, tal vez esto de la luz que utilizan para iluminar esta pieza tenga también algo que ver con esta intención de Bernini, ¿no? De que también esta escultura se viera pues así, con esta luz bastante especial. Yo creo que sí, no sé, estaría interesante preguntarle al artista si tuvo algo que ver en esta interpretación, pero leyendo los escritos que hay ahí en la pieza, dice: es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensara que miento. Esa frase de un requiebro tan suave, pienso en el lugar cuando nos parábamos frente a la flecha y el reflejo infinito que nos daba de frente y detrás, que ya pierdes, es como un pozo sin fondo, pierdes dónde empieza, dónde acaba, ¿no? Es realmente un requiebro suave, porque no sientes que te duele, porque sientes tal cual como el reflejo que te traspasa y que ya no eres tú, y que te sientes parte de esa experiencia. Es una experiencia religiosa, es como un orgasmo que no sabes si te vas o qué. Sí, yo te veo. Si vas o vienes. Muy bien, chicas. Pero está increíble que pues, vayas a un museo y que tengas este tipo de experiencias. Qué cosa más fenomenal. Y que nos puedan, o sea, que tengamos un vehículo que nos ayude a hacer un ejercicio sobre esta experiencia de la muerte y el paso hacia el más allá, o lo que sea. Uh-huh. Sí, porque se presta el espacio, la obra y todo, ¿no? Yo creo que sí me gustaría preguntarle al artista, o sea, justo eso, ¿por qué? O sea, no sé si tuvo algo que ver el que ella, bueno, que su cuestionamiento estuvo ahí en donde, cómo a partir de la experiencia mística de Santa Teresa, cómo nosotros podemos, de manera terrenal, tener esta misma experiencia con nuestra vida diaria. O sea, ¿qué paralelismo nos está llevando, o si era su intención, de que nosotros nos sintiéramos de repente elevados, de repente sumergidos en ese infinito de fusión con esta experiencia divina, sin necesidad de a lo mejor ser creyentes y creer en Dios y sentir que Dios nos está traspasando? Ok, pues entonces vamos a cerrar con esto. Ojalá que se queden con ese último comentario de Vero y lo sigamos masticando y reflexionando. Chicos, chicas, gracias por este otro maravilloso encuentro, porque después de ver arte, nada es igual.
Bye. Hasta la próxima.